Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Monterde Vargas y el día de hoy les voy a explicar el capítulo 4 que nos habla sobre la clasificación de la vida. Este capítulo que empieza con la generación espontánea. Esta idea se planteaba que la respuesta a la incógnita sobre el origen de la vida era a partir de la materia inanimada. El primer personaje con el que iniciamos es Francesco Redi, que en 1668 preparó 8 frascos que contenían diferentes clases de carne, los cerró herméticamente 4 y 4 los dejó destapados. Por lo tanto, las larvas solo se desarrollaron en los frascos en los que las moscas tenían contacto. Este descubrimiento de Redi se combinó con el descubrimiento de protozoarios y se creía también se generaban o se presentaban por generación espontánea. El siguiente personaje es Geo Stahl. Fue un vitalista y empezó con las teorías referentes al flogisto, que es una sustancia existente en sustancias que podían arder, como la madera o el hierro. Y él pensaba que cuando la madera ardía y el metal se oxidaba, liberaban flogisto y hacía que ganara peso. También los organismos vivos no se rigen por leyes físicas. Esto propició que se comenzaba a creer que los organismos vivos se rigen por leyes de distinto carácter. Nuestro siguiente personaje es Hermann Boerhaave, que en sus libros trataba de explicar la posición mecanicista. Los organismos vivos, quiere decir, se rigen conforme leyes físicas y químicas. También se creía, según la opinión vitalista, que la generación espontánea pues era imposible. El siguiente es John Needham. Este cerró herméticamente caldo de carnero en un tubo de ensayo y a los días el caldo tenía muchos microorganismos y supuso que la ebullición inicial había esterilizado y de esta manera se demostraba la generación espontánea. En el siglo XVIII, tanto vitalistas como mecanicistas aportaron nuevos argumentos y la religión influida creía en la generación espontánea. Después apareció Lazzaro Spallanzini, que preparó una solución de sustancias nutricias que hirvió durante 30 a 45 minutos y comprobó que no aparecieron microorganismos. Comenzaron a creer en un principio vital que posibilitaba la aparición de la vida en la materia inanimada. La clasificación de las especies. Bueno, las formas de vida pueden dividirse en diferentes especies, que son grupos de seres vivientes que pueden acoplarse libremente y se pueden reproducir. El personaje es John Ray y es un naturalista. Describió 18.600 plantas en 3 volúmenes de enciclopedias. También escribió un libro sobre la clasificación de los animales basada en dedos y dientes. A los mamíferos los dividía en dos, a los que tenían dedos y los que tenían cascos y pezuñas. A los que tenían cascos y pezuñas los dividía en los que tenían un casco, 2 pezuñas y 3 pezuñas. Después Carl von Linneo escribió un libro llamado Sistema de la Naturaleza. A él se le considera el fundador de la taxonomía, porque estudió los órganos sexuales de las plantas también, observó diferencias entre especies y decidió crear un sistema de clasificación sobre esta base. Este esquema en orden ascendente es reino, filum, clase, orden, familia, género, especie, que ahí entran los mamíferos, pájaros, reptiles, peces, insectos y gusanos. También designó a cada especie 2 nombres, al género al que pertenecían y su nombre específico, que se llama la nomenclatura binómica, y hasta la fecha pues se sigue utilizando y es el famoso Homo sapiens. La palabra evolución en el siglo XIX significaba que una especie podía descender de otra. George o Georges Louis Lecker escribió una enciclopedia de historia natural con 44 volúmenes y dijo que había partes de los animales que eran vestigios. Después está Erasmus Darwin, que escribe poemas sobre botánica, zoología y la posibilidad de transformaciones en las especies por influjo del medio ambiente. También la Revolución Francesa es el comienzo de una nueva era, se destruyen viejos valores y se debilita la iglesia. También aparecieron nuevas teorías científicas. Lamarck agrupó invertebrados e invertebrados. Escribió 7 volúmenes llamado Historia Natural de los Invertebrados, una obra en filosofía zoológica, y dijo que los órganos que se desarrollaban una actividad intensa aumentaban de tamaño y se tornaban más eficaces. En caso contrario, se degeneraban. También lo de la herencia de caracteres adquiridos y el ejemplo de la jirafa, que es muy famoso, decía que el crecimiento de las partes del cuerpo se daba de generación en generación.
Seguimos con los fundamentos geológicos. Empezamos con James Hutton con la teoría de la Tierra. Este era un principio uniformista. Decía que la Tierra tenía millones de años, pero que el agua, el viento, el clima modificaban la superficie. Después William Smith era un agrimensor geólogo, estudiaba fósiles y cada estrato decía que conservaba sus fósiles característicos. También decía que cuando más profundos los estratos, más antiguos eran. También los fósiles eran restos de animales y el orden de estos determinaba el orden en el que vivieron. Después está George Leopold Cuvier, que estudió la anatomía comparativa de los diferentes organismos y a partir de la forma del hueso sabía qué tipo de músculo correspondía. Dividió en 3 grupos. Están los articulados, animales con caparazón y con articulaciones. Los llamó fila, que significa tribu. Este es un sistema de clasificación a los fósiles en grupos y subgrupos de filum. También creó la paleontología. Este personaje no aceptaba la evolución. La Tierra sufría catástrofes. De acuerdo a la Biblia, solo se aplicaban hechos posteriores a la última destrucción. Después está Agustín Firamus de Candel, que era un botánico que explicó los vegetales. Y por último está Charles Lyell, con una obra de 3 volúmenes acerca de los principios de la geología. Este ayudó a eliminar las teorías del catastrofismo y dijo que la Tierra sufre cambios graduales. Eric Muñoz Pineda, capítulo 5. Mientras se clasificaban las especies, la ciencia se orientaba hacia una nueva dirección. Los estudios químicos adquirían un carácter revolucionario. René Perrault comprobó que la digestión es un proceso químico. Steve Holtz se le considera el fundador de la fisiología vegetal. Descubrió el anhídrido carbónico que ayuda al crecimiento de las plantas. Joseph Priestley en 1774 descubrió el oxígeno. Jan Ingenhousz descubrió la fotosíntesis. Antoine Lavoisier propuso la teoría de la combustión. Thomas Young propone la palabra energía a los fenómenos que realizan un trabajo. James Prescott, Jules Robert van Mayer y Ludwig Ferdinand propusieron el concepto de la conservación de la energía. John Berzelius propone las sustancias orgánicas e inorgánicas. Wöhler estudió los cianuros y sus derivados que se consideraban inorgánicos y comprobó que realmente eran orgánicos. Pierre Berthelot dijo que no existían fronteras infranqueables entre lo orgánico y lo inorgánico. Obtuvo compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. William Prout clasificó los compuestos en 3: hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Marie Bichat funda la histología. Evangelista denominó protoplasma a la materia viva contenida en el entorno del huevo. Un año después, von Moll adoptó la palabra para la materia que hay en el tejido. Matthias Schleiden afirmó que los vegetales estaban contenidos por células y que la célula era una unidad de vida. Theodor von Seybold explica que las células son capaces de tener una vida independiente. Carl von Baer es el fundador de la embriología. Robert Remak dio los nombres ectodermo, mesodermo y endodermo. Mi nombre es Sánchez Cisneros Pérez Geray y yo les voy a hablar sobre el capítulo 6, la evolución, la selección natural. Charles Robert Darwin, 1809-1882. En 1831 aceptó el cargo de naturalista a bordo de la nave Beagle de la Marina Real. Este viaje duró alrededor de 5 años y aquí comenzó la formación de un naturalista excepcional. Este viaje fue el más importante viaje de exploración científica de la historia para la biología. Darwin permaneció 5 semanas en las Islas Galápagos, en las cuales realizó sorprendentes observaciones sobre la vida animal. Estudió particularmente una especie de aves que hoy se le conoce como pinzones de Darwin, en las cuales pudo encontrar características muy peculiares, ya que a pesar de habitar las mismas zonas, había grupos con características distintas. Thomas Robert Malthus, 1766-1834, escribió una obra llamada Ensayo acerca del principio de población, en la cual sostenía que el aumento de la población humana era siempre mayor que el de la disponibilidad y que eventualmente la población debía reducirse por el hambre, las enfermedades o la guerra. Darwin pensó en que esto se podía aplicar a lo que observó con los pinzones. Pensó que se reprodujeron rápidamente y de tanto que era el alimento comenzó a escasear. Primero murieron los más débiles, luego aquellos que no comían otro tipo de semillas
de las cuales ya había pocas, y los que sobrevivieron eran aquellos que podían comer semillas más duras o ocasionalmente algún insecto. Se vio que mediante esa selección natural se comenzó la diversificación de la vida. En 1859, Darwin publica su libro El origen de las especies, uno de los libros más importantes para la historia de la biología. La controversia sobre la evolución. Gracias a la obra El origen de las especies, muchas ramas de la ciencia adquirían sentido y gracias a esto la biología dejó de ser más que simples datos acumulados, sino que también adquirió su gran importancia dentro de la ciencia. A pesar de todo esto, esta obra no fue aceptada por todos. El principal motivo por el cual no se aceptaba era que ponía en tela de juicio la palabra de la Biblia. Heinrich Haeckel, 1834-1919. El naturalista alemán, quien aceptaba la teoría de Darwin y fue más allá, mencionó que el desarrollo del embrión podría representar muy bien la evolución, ya que pasaba por muchas fases parecidas a las de otras especies, pero esto fue refutado por el embriólogo Baer, que a pesar de llegar a la misma conclusión, no lo aceptaba porque no estaba de acuerdo con la teoría de Darwin. Rodolph Agassiz, 1807-1873. Su reputación se debía a un estudio sobre los fósiles de los peces, pero su contribución más espectacular fue la difusión de las eras glaciales. Agassiz no aceptaba la teoría de Darwin, ya que él afirmaba que gracias a las eras glaciales que siempre hubo catástrofes y esto injustificaba el uniformismo de Hutton y Lyell, aunado a que seguía a Cuvier y era un profundo religioso. El origen del hombre. Jacques Boucher, 1788-1864. El arqueólogo francés encontró en 1838 hachas primitivas en el norte de Francia y basándose en el estrato donde fueron halladas, dedujo que tenían que tener miles de años de antigüedad. Esto daba indicios de que el hombre era más antiguo que los 6000 años señalados por la Biblia. Años después, el geólogo Lyell publicó La antigüedad del hombre, libro en el cual acepta las ideas de Darwin y las aplica específicamente al hombre. En 1871, Darwin apoyó la evolución humana en un segundo libro titulado El origen del hombre. En este libro se mencionan los órganos atróficos del hombre con indicios del cambio en la evolución. En 1856 se descubrió un cráneo en el valle de Neandertal. Era evidentemente un cráneo humano, aunque más primitivo, y este abrió un debate ya que había dos posturas, la de que era una forma primitiva del hombre y la de que si era un salvaje que padecía de una enfermedad ósea o de una deformación. Derivaciones de la evolución. Herbert Spencer, 1820-1903. El filósofo inglés sostenía ideas evolucionistas aún antes de la publicación del libro de Darwin. Spencer asimiló a sus propias palabras esta obra. Spencer popularizó la palabra evolución y la frase supervivencia de los más aptos. Él creía que los seres humanos se hallaban en continua competencia entre sí y que los seres débiles resultaban vencidos inevitablemente. 1884 afirmaba que era mejor exterminar a los desocupados o a quienes se convierten en una carga para la sociedad. Francis Galton, 1822-1911. El antropólogo inglés, quien es primo de Darwin, fue un explorador y meteorólogo, pues después de la publicación del libro de su primo se dedicó a la biología, se interesó en la herencia y fue el primero en señalar la importancia del estudio de los mellizos. Estudió el índice de capacidad mental de las familias y presentó pruebas de que la inteligencia era hereditaria. En 1883 denominó eugenesia, de la palabra griega que significa buen nacimiento, al estudio de los métodos para aumentar características valiosas o quitar características indeseadas en los individuos.